Agradezco muchísimo a la mesa actual de la sociedad por esta invitación, al comité local, particularmente a mi amigo el doctor, también mi amigo Mario Benavides, a ambos, mesa de la asociación y mesa local, por el esfuerzo que están haciendo, y quiero en este momento hacer un reconocimiento público por este trabajo que se viene haciendo desde hace 2 años, donde se les toma en cuenta a ustedes, donde todo este esfuerzo de ellos, debo decirlo, ¿por qué no?, de nosotros. De nosotros me refiero a los que nos venimos y nos paramos aquí, en solidaridad con ellos y con el pleno convencimiento de la importancia que tiene esto. Esto no solamente es conocimiento para todos, incluidos nosotros, esto es conocimiento, esto es fogueo para ustedes, significa muchas cosas atrás de este proyecto que inició el doctor Salvador Campo. Créanme que hay muchas cosas y ojalá que esta experiencia, si les resultó satisfactoria, la difundan, ojalá y sigan el ejemplo de ellos, y enhorabuena, muchas felicidades por eso. Bueno, para empezar, déjame decirles que esta plática nunca la había dado. Me invitaron para hablar de cardiología y arte y dije, qué flojera. Y me metí en un problema muy grande que espero resolver de la mejor manera posible y extendí el concepto a ciencia y arte. Y de ahí no me va a dar tiempo bajarlo hasta la cardiología y arte, y esto finalmente lo estoy haciendo a propósito. Uno, porque no tenemos tiempo, porque me quedan 8 minutos, y 2, porque de alguna manera es plan con mañas para que alguien me invite después y se quedó picado, entonces ya hablo de cardiología y arte. Entonces, como se fijarán, soy, además de lo que dijo el doctor Fresca, soy guarín, pero me fijo. Y quiero empezar la plática con esta frase. Creo que es uno de los principales y uno de los principales mensajes que quiero que se lleven a casa. El estudiante que no sea culto no será ni culto ni médico. William Osler. Lo que van a escuchar a continuación es producto de una revisión, creo, grande, que no sé si logré sintetizar bien. Es producto de el compartir con ustedes varios testimonios como este primero, y es producto también de reflexiones propias al respecto de este, créanme, dilema milenario. A alguien le puede sonar ridículo que hoy alguien esté hablando de si existe este binomio de ciencia y arte y sus convergencias. Créanme que hoy, siglo XXI, hay gente que todavía no cree en eso. La titulé Reflexiones ontológicas, y este terminajo de ontología significa orígenes y relaciones entre los dos temas. Mi conflicto de intereses es la cordiología, que para quien no lo sepa es el estudio del corazón como símbolo y metáfora. No es una definición o algo que yo inventé, esto lo hizo el doctor Frank Nagel hace mucho tiempo. Esta es la agenda, por tiempo voy a avanzar, también por tiempo, y pido disculpas, pero en fin, si quieren después con una botella de tequila de por medio podemos hablar más de esto, no acepto menos que eso. Quiero mencionarles, no sé si se ve el puntero, sí. A ver, en la historia de la humanidad, ciencia y arte, desde que se conocen como tal, porque en un principio esos conceptos no existían, estarán de acuerdo. Hay 2 momentos en la historia que están ahí marcados, donde convergen mucho ciencia y arte, que fue el Renacimiento, donde se aparejó al concepto de humanismo, donde se pasa de un concepto teocéntrico al antropocéntrico totalmente. Y antropocéntrico en el sentido de que el hombre era la medida de todas las cosas. Pero fue muy interesante porque además se abre a una relación con la naturaleza, y eso es bien importante. Y ahí surgen 2 nombres, con los que ven ahí, Leonardo da Vinci y Francis Bacon, a quien se atribuye, claro, otros, pero en buena medida el nacimiento, el origen, vaya, del método científico.
científico que de alguna manera todavía utilizamos. Estos son dos grandes íconos en ese momento histórico de la humanidad. Y el otro punto de convergencia es a mitades del siglo XX. Parece que se sigue manteniendo ahí, aunque repito, hay gente que no cree mucho en eso. Leonardo da Vinci merece particular mención. Él es una de las gentes que hoy se reconocen como polímatas, que no sé si habían escuchado el término, que significa hombre universal, y universal en el sentido de todos los conocimientos que tenían. Fíjense que este hombre fue filósofo, pintor, escultor, poeta, literato, músico, arquitecto, paleontólogo, anatomista, botánico, inventor, urbanista, y espero yo que haya hecho el amor algún día. A ver, dudé mucho en ponerlo esto, pero creo que es fundamental. Déjenme repaso con ustedes, y esto es de la Real Academia de la Lengua Española. Habrá muchas definiciones y las podemos discutir. Cultura, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, en un grupo social. Gabriel García Márquez dijo que cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Yo podría agregar, creo que es muy importante, que la cultura no es única, y además la cultura es dinámica. Ciencia, etimológicamente significa saber, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva comprobables experimentalmente. Si uno lo quiere resumir, es conocimiento objetivo, es objetividad, ponderable, medible, previsible, reproducible. Y aquí quisiera que estos términos los vayan intentando trasladar a la otra parte del arte. Karl Popper, un filósofo de la ciencia, dijo: la ciencia puede ser descrita como el arte de la sistemática simplificación excesiva. Aclaro, voy a poner testimoniales, opiniones de diversas gentes y traté de poner de ambos lados, no estoy marcando aquí una diferencia. Sin embargo, Carl Gustav Jung, muchos lo conocen, la ciencia es el arte de crear ilusiones adecuadas que el loco cree o rebate, pero cuya belleza o inventiva solo disfruta el sabio. Arte, que significa hacer. Capacidad, habilidad para hacer algo, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta, subrayo esto, lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Van a ver que menciono mucho a Einstein. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. Tecnología, que significa arte, etimológicamente. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Quizás aquí está el primer punto de convergencia entre ciencia y arte, la técnica y la tecnología. Humanismo. Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos, y la British Humanist Association define humanismo como filosofía de vida no teísta, centrada en el poder de una humanidad. Un poco la idea que les había yo dicho del humanismo cuando surge junto con el Renacimiento. Y déjenme hacer este ejercicio ahora con ustedes en cuanto a las convergencias entre ciencia y arte. Y pongo para empezar esta opinión: el arte y la ciencia tienen dos atmósferas distintas. En esta se necesita una mayor dosis de libertad, es decir, en la ciencia, que en aquel, o sea, en el arte. Desde luego el arte funciona con elementos más fatales, menos libres, las impresiones y las pasiones, y desde que busca a priori un orden y una armonía, va hacia una sujeción. La ciencia no soporta otro yugo que el de la verdad. Francis Tamayo, un poeta y político boliviano. En lo personal, estoy total y absolutamente en desacuerdo con él. Y por el otro lado, Luis Buñuel, un científico, un artista. La ciencia, decía él, no me interesa.
ignora el sueño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción, cosas que me son preciosas. Quizás puntos extremos también, porque si no me interesa, a ver cuándo te interrumpa. Convergencias. En el origen las hay. La naturaleza y el misterio son cosas, creo yo, compartidas entre ciencia y arte. La rebeldía entendida como la resistencia al statu quo. La ciencia tiene que ser rebelde, el arte tiene que ser rebelde, la tecnología tiene que ser rebelde. El objetivo de ciencia y arte, no hay duda. Bueno, sí hay duda, hay quienes dudan que el arte genera conocimiento, que revela cosas. Y las dos, el objetivo final común es el progreso y el bienestar de la humanidad. El proceso creativo, donde podemos encontrar cosas, pero fíjense, la creatividad, sin lugar a duda, es un punto de convergencia, es común. La curiosidad es importantísima en ambas, la imaginación, que es la intuición, incluida la ciencia, no solamente el arte, o en el arte, no solamente la ciencia, es la musa. La metodología, las dos se basan en muy buena medida en la observación, generan teorías, y las dos, ciencia y arte, buscan interpretar la realidad, utilizan la técnica y la tecnología. Divergencias. El conocimiento en ciencia, sin lugar a duda, es objetivo, es universal, en arte es subjetivo particular. En el proceso creativo, varían en el momento en que se aplica la técnica, en ciencia es durante el proceso, en arte es en la realización de la obra misma. El estilo, ya quien dice que esta es realmente la diferencia mayor entre ciencia y arte. No hay estilos barrocos en ciencia, no hay estilos barrocos en medicina. Habrá científicos rebuscados, eso sí, ¿no? Y la validación se tiene que contrastar, se tiene que comprobar. Yo me pregunto, bueno, pregúntenle al pintor o al escultor a la hora que hace su obra, la expone, que se expone a la crítica, pregúntenle al crítico de arte si no tiene estos aspectos también en arte. La naturaleza, nadie lo puede negar, creo yo, es en sí belleza y es en sí conocimiento. Pensé en esta imagen, que por cierto yo dejé de usar diapositivas hace ya varios años, en poner aquí cosas que aparecieran como fórmulas, el agua, corriente eléctrica, generación de electricidad, mariposa, CO2, O2, etc. Todo esto es conocimiento, todo esto es ciencia, vean, piénsenlo así. Creo yo que la naturaleza es la etiología, válgame el término, la expresión de la ciencia y el arte. Y hablé de misterio, y ven la noche, ven el universo, el firmamento, la tierra, el árbol, la luna, todo eso es misterio, la naturaleza es misterio. Y Einstein dijo, el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar, es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. En Estocolmo, pensando en otras cosas, no en esto, pero en fin, usé la foto, la naturaleza es misterio, un bello misterio a disposición del arte y de la ciencia. La ciencia como el arte descubre, pero también ilumina, amplían el espacio, lo expanden, lo acomodan. Nuevamente Einstein, hablando de la curiosidad, dijo, yo no tengo talentos especiales, simplemente soy un apasionado curioso, o apasionadamente curioso. Edward Bulwer dijo, arte y ciencia tienen su punto de encuentro en el método, lo que mencionábamos. Y aquí puesto de una manera muy simple, el método científico, realiza una pregunta, realiza investigación a fondo, genera una hipótesis, prueba esa hipótesis con experimentos, analiza el resultado, se comprueba, se refuta la teoría, se realiza un informe, viene la validación, lo pongo del lado izquierdo, el arte, la creación, el proceso creativo en el arte sigue un camino, insisto, no puedo decir que igual, pero sí que comparte muchas cosas. Y pongo el ejemplo, probar hipótesis, experimento, que los bosquejos de un pintor, que lo que hacen hoy los escultores en la computadora, diseñando esas grandes esculturas, no las de
cultura. Conste, el objetivo de esta plática es tratar de convencerlos, pero podemos platicar todo lo que quieran. Sus metodologías son diferentes, pero es precisamente en esta diferencia donde radica la potencialidad que supone la hibridación transdisciplinaria, arte, ciencia. Feyerabend, un filósofo de la ciencia, dijo: el arte como la ciencia también construye una interpretación de la realidad. Y lo hace con una metodología que se adecua a esa construcción y no sirve para otros. Déjame ponerle un ejemplo que confieso me encontré en toda esta búsqueda y me pareció muy interesante. Ejemplos hay muchísimos, de verdad nos podría amanecer. Eso intentamos, pero ya no daba para los chilaquiles y las chelas, entonces lo resumimos. A ver, Galileo y Harriot en su momento tuvieron interpretaciones diferentes sobre la misma luna, usando la misma tecnología de su momento histórico, el telescopio, y en la misma época. Y Galileo dijo que estas manchas, estas sombras, eran producto de relieves, cráteres y montañas. Galileo. Hay quien dice que Galileo es el precursor del método científico. Bueno, era matemático en la Universidad de Pisa, pero, oh sorpresa, 1588, instructor en una academia de arte en Florencia, y lo que daba, ¿saben qué era? La materia de perspectiva y claroscuro. Y por esos conocimientos, su cultura, entendió o dedujo que esas manchas de la luna que veía a través del estetoscopio eran cráteres relieves. Un ejemplo claro de la unión de ciencia, arte y tecnología. Les pregunto, quienes lo conocen, el equinoccio de la pirámide de Kukulcán en mi tierra no es una muestra clarísima también de ciencia, arte y tecnología. Astronomía, arquitectura y todas las técnicas de construcción de ese momento. Quise poner un ejemplo más reciente. En Tierra de Fuego en Argentina y también en Europa existe este proyecto, se llama Sunflower, Centinela del Cambio Climático. Es una escultura en la que la ciencia y la tecnología se combinan para proponer un mensaje ambiental. Tiene también este aspecto de comunicación social a través del arte, con estos dispositivos, estos equipos que se abren durante el día, se cierran durante la noche, se iluminan y sirven además como esculturas, y estas monitorizan ambiente, clima, rayos ultravioleta, toman fotografías, etcétera, etcétera, y las hay también en Europa como ciencia, arte y tecnología. Ciencia y música. La verdad es que también son muchísimos los ejemplos. Seguramente muchos de ustedes me podrían abonar a esta plática, y si hay alguno que les interese particularmente, no me sobraría para nada. No, se supone que sí va a oír Claro de Luna de Chopin. La música es un proceso pautado y completo que ocurre entre objetos y sujetos unificados en el espacio-tiempo por actividad de una secuencia energética e informacional que las entrelaza. Materia, forma, conciencia, conducta, cinética y energía en su unidad y en su misma diversidad. Un amigo que le dije: voy a dar una plática, necesito que me des tu opinión sobre esto, músico, director de orquesta, Sergio Cárdenas, me escribió: la ciencia es la condición sine qua non para que la música se dé. La creación musical entra en acción con base a los fenómenos físicos medibles para trasladarlos a la inconmensurable, a lo inconmensurable, o sea, a lo que no es medible. Y definiciones de esto y ejemplos hay muchísimos. Médicos que se hicieron músicos, médicos son médicos que son excelsos músicos, que conocen de música y que tocan, y que además tocan muy bien, no solamente por hobby. Seguramente muchos de ustedes conocen Samuel Siman, mexicano, médico, vivido ahora en Nueva York, que compuso una sinfonía para nuestra institución. Ejemplos así muy de ahora, pero de antes, créanme que hay muchísimos. Y literatos también los hay muchos.
literatos entusiastas de la ciencia, como Tennyson y Wordsworth, teorías científicas que introducían lo subjetivo al campo de los hechos, como el principio de incertidumbre de Heisenberg y la teoría de la relatividad de Einstein, son ejemplos de ello. Ciencia ficción, Isaac Asimov, Arthur Clarke y Fred Hoyle, científicos, literatos. Milan Kundera es un escritor checo contemporáneo que dijo: la edad moderna no se inició solamente con Descartes y la ciencia, sino paralelamente con Cervantes y la novela. Si llegara a disolverse la innecesaria dicotomía entre científicos y literatos, estaríamos en el umbral de una nueva perspectiva que contrarrestaría la esencial incompletud de cada una y llenaría en parte el hueco ético sobre el uso de los descubrimientos. Paz dijo: la poesía es conocimiento. Ciencia y pintura. Aquí quiero mencionarles una relación muy interesante entre impresionismo y medicina. Esto está en el Paseo de las Capuchinas en París, en el atelier de Nadar, en el Salón de los Rechazados, como se alcanza a ver ahí, donde surge o se da las primeras reuniones de un movimiento de rechazados, de una corriente nueva que no se llamaba impresionismo, de hecho ellos a sí mismos se llamaban los rechazados. Y Víctor Nadar fue el que, cuando vio la pintura esta que aparece aquí ahora de Monet, él lo bautizó como impresionismo. Este hombre nunca supo que al decirlo irónicamente, finalmente iba a ser el nombre con el que se iba a quedar esta corriente pictórica. Y lo que hizo el impresionismo fue impresionante. Vean esta pintura de arriba, que es justo de la época anterior, inmediata anterior al impresionismo, y lo que le dio fue un cambio extraordinario. Entre otras muchas cosas, luz, color. No me voy a meter a los detalles de lo que significa el impresionismo, pero de las cosas que más resaltan es el color, la luz. Y ahora uno aquí, a Robert Koch, quien en ese mismo momento histórico que estaba viviendo, surge unas investigaciones sobre color impresionantes, y estas investigaciones se trasladan a la medicina, surgen las tinciones. Robert Koch empieza a usar tinciones para buscar gérmenes, y ustedes saben, lo del microbacterium tuberculoso, etc. Usa el microscopio, se usan cosas impresionantes, y se llegó a esto. Esto es importantísimo en la historia de la medicina. Y esto es lo que pasa, lo que hace el color a la microbiología. Vean una tinción de Staphylococcus estercoralis, uno de estafilococo dorado, una tinción para hongos, que se los mostramos a algunas gentes que no tienen idea de esto. Yo les puedo asegurar que alguno sacaba la cartera, lo compraba y lo colgaba en su cuarto, en su casa. Bueno, un artista hace esta interpretación, ahora sí desde el otro lado como artista, representación artística del germococo. Y en esa época donde surge esto que estoy platicando, impresionismo, que a veces los artistas buscaban lo perverso de la enfermedad infecto-contagiosa para potenciar su creatividad artística, no como un medio más de liberación que añadir a las drogas o al alcohol, sino como el germen del genio. Buscaban la musa, es la inspiración. Y por el otro lado, los científicos buscaban identificar y desentrañar el genio del germen para combatir la enfermedad, es decir, las características del germen, y estudiar su comportamiento justamente para entenderlo y combatir la enfermedad. Y de esta manera es un ejemplo de cómo se tocan ciencia y arte. Y hablando otra vez de tinciones, colores, impresionismo, vean esto, yo creo que también algunos lo compraban y lo colgaban en la pared. Tinción de plata,
una tinción para trasplante de pulmón, la famosa tinción de Masson. Alguien me dijo que hablar de arte, de la ciencia, o la ciencia del arte, era empujar las cosas demasiado. Lo reflexioné, en algún momento me convenció, pero hoy creo en eso, lo pongo sobre la mesa, es una idea muy personal. Yo creo que sí podemos hablar. Podemos hablar de ciencia en el arte, de arte en la ciencia, pero hablar de el arte de la ciencia o la ciencia del arte es otra cosa, es más allá. Y eso es lo que algunas gentes cuestionan. Yo pienso que el arte de la ciencia no está en el concepto, sino en el proceso de su creación y su aplicación. Y que la ciencia del arte no está en la emoción estética, sino en la comprensión de su génesis. Déjeme pasar ahora a medicina y arte como la última parte, esto es más corto. Y comparto esta frase que me encontré en mi camino y que me pareció fortísima. La medicina ha prolongado nuestra vida, pero no nos ha facilitado una buena razón para seguir viviendo. Quizás aquí la reflexión pueda ser que a lo mejor la respuesta, si no toda parte, es el arte. El arte, pero no estoy diciendo el arte de vamos todos a pintar, a esculpir o a componer, sino en el arte lo que nos da el arte, el camino que nos da el arte. Y eso puede ser parte de la explicación. Ejemplos de medicina y literatura, híjole, muchísimos. Ustedes saben, en Wikipedia hay una cantidad impresionante, pero quizás de los, fíjense, desde Besalio, Osler, Freud, Sachs, que murió el año pasado. El médico tiene en la práctica médica su finalidad, apoyándose en la literatura y esta apoyándose en su práctica, en una interrelación de acciones. El secreto de profesión hace del médico un ser humano de gran conocimiento del padecimiento de sus pacientes, que, sin embargo, no puede revelar. La literatura abre un camino para ese escape de que se siente necesitado. Esta solamente es una de las vertientes. Quise poner también literatos contemporáneos mexicanos, Bruno Estañol, Arnoldo Kraus, reumatólogo, Alberto Palacios, reumatólogo, Ruiz Tamayo, gentes que escriben, yo particularmente, a que le gusta leer, es un magnífico libro, La mente del escritor de Bruno Estañol, es un ensayo impresionante sobre disertación de todo lo que es la neurología, enfocado a cómo piensa, cómo escribe el escritor. Y recordar a los difuntos de Arnoldo Kraus es un libro maravilloso. Él narra el proceso de enfermedad y muerte de su madre, visto como hijo, como médico, como alguien externo, y verdaderamente es impresionante lo que uno aprende de ese libro. Te recuerda muchas vivencias, hace a uno recordar muchas vivencias, pero sobre todo uno aprende mucho con la visión de Arnoldo. Fíjense que hay sociedades médicas que se dedican mucho a la literatura, pongo ahí algunas, por ejemplo, a la Asociación Española de Médicos Escritores, y la hay también de pintores. La Universidad Johns Hopkins publica su revista Literatura y Medicina, pongo ahí un ejemplo del volumen 33. O sea que esto está ahí, sin lugar a dudas. Medicina y pintura, no podría yo otra vez dejar de mencionar a Leonardo da Vinci. Vean estos ejemplos, creo que aquí no hay ninguna duda de esa unión. Esta pintura que se llama Autorretrato con el doctor Arrieta, que en realidad era Eugenio García Arrieta, que es él, este es Goya, y es un homenaje que hace Goya a su médico en el momento en que estaba muy cercano a la muerte. Goya era Goya, aspectos técnicos ahí impresionantes. Hay dos versiones de la muerte de Goya. García Conde Gómez dice que tuvo un EBC, Gomis León dice que tuvo fiebre tifoidea. Hay toda una historia interesante. Esta pintura la quise compartir, se llama Retrato del Dr. Gachet. Es muy interesante porque este hombre era médico, pintor,
pero fue médico de muchos artistas y amigo sobre todo de muchos pintores. Yo creo que es el médico que en la historia de la humanidad tiene más retratos pintados por pintores famosos. Yo le conté por lo menos 5 retratos de pintores muy importantes obviamente de su época, que le hicieron un retrato. Yo no creo que en la historia de la universidad haya un médico que tenga tantos retratos de él hecho por pintores. Y ahí les pongo un ejemplo de su pintura, él era impresionista también. Bueno, este está en el Museo d'Orsay, por cierto, hay 2 versiones de este cuadro, seguramente algunos de ustedes la conocen, es esta famosa pintura. Y hay otra forma en la que se unen. En 1965, pediatra inglés Harry Angelman publica en esta revista que aparece ahí 3 casos de lo que inicialmente llamó Puppet Children, que finalmente, y esto lo hizo basado en esta pintura de Giovanni Francesco Carotto, y él conoce la pintura, le recuerda 3 casos y toma el nombre de la pintura y así denomina al síndrome, que es un trastorno neurológico hereditario atribuido al defecto de un cromosoma 15 y tiene muchas características: microcefalia, hipotonía muscular, algo de retraso mental, pero son niños que tienen esta sonrisa y que a muchos estímulos físicos y cognitivos responden con esa sonrisa y son gentes muy afables, muy sociables, etc. Esta es una manera en que se une también en ciencia y arte, pintura y arte. No me voy a atrever, pero podría hacer el ejercicio, ya estoy por terminar, y preguntarles: ¿quién se imagina, mejor alguien lo ha visto y me lo dice, pero quién se imagina que pintó esto? Esto es una imagen de un libro de medicina. Para mí fue una sorpresa también. José María Velasco. José María Velasco tenía 2 hermanos médicos, uno se dedicó más a botánica y Antonio fue muy médico, y ahí aparece el libro, y en este libro le pidió y le dijo: oye, Carla, pues ayúdame con las pinturitas, ¿no? Y pues hizo esto y hizo esto. Pues José María Velasco, ahora el pintor, pues también tuvo estos contactos con la medicina. En la izquierda es el dolor reumático, a lo mejor a algunos les suena, es de Remedios Varo. De la derecha, la columna rota de Frida Kahlo, puse 2 ejemplos de mujeres para que no me titaran de ellos, ya saben. Medicina y música. Voy a brincar esto por tiempo. Y a ver, voy a brincar esta parte también por tiempo, no quiero abusar de ustedes, pero simplemente les pregunto si los médicos en nuestro quehacer diario no hacemos muchas de estas cosas, y como dice ahí la frase, quizás más de estas cosas. Y hay un ejemplo que es clásico al hablar del arte de la medicina, y es el ojo clínico. Yo creo que sin lugar a duda ese ojo clínico es un ejemplo bueno. El ojo clínico son 3 elementos: conocimiento, experiencia y talento. Pero muchos seguramente conocemos a gentes que tienen un chorro de conocimiento, otro tanto de experiencia, pero no tienen el talento, no tienen ojo clínico, y eso es el arte de la medicina. Y el arte en el ejercicio de la medicina clínica radica en saber lo que más conviene a cada paciente. Creo que esa es otra parte bien importante del caso. Les decía que no va a dar tiempo, aquí casi termino. Pero la cardiología en el arte, sin lugar a duda, hay muchísimas cosas. Esta es la definición de cardiología. ¿A quién le queda duda que esto no es arte? Fíjense que la tecnología, sin quererlo, sin pensarlo, sin buscarlo, se ha acercado mucho al arte. Por eso les pongo estas imágenes. Y en todo este asunto, pues también está la poesía. Yo me he acercado últimamente a una cosa que no sé si alguno de ustedes conozca, que se llama poesía visual. Es una forma relativamente nueva de presentar poesía, donde no es tanto el texto lo que importa, sino cómo se maneja el texto y la imagen.
Y aquí les comparto una cosa que escribí hace mucho tiempo: para escuchar un corazón se necesita algo más que un estetoscopio. La verdadera cultura no tiene divisiones, si acaso jerarquías o prioridades. Si bien no son lo mismo ciencia y arte, tienen origen y características comunes. Hay un paralelismo histórico que debe converger en una simbiosis sinérgica para un mayor y mejor entendimiento de nuestro ser y nuestro entorno y la relación entre ambos. El arte le da rostro a la ciencia, le da conciencia y así la humaniza, pienso yo. Y también pienso que ciencia es conocimiento y ciencia y arte es sabiduría. Para ser un buen cardiólogo se necesita también ser un buen cordiólogo. Muchas gracias.